Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Mario Santucho, Flor Badaraco y Alejandro De Masi. Este programa fue transmitido en vivo por FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, podés sintonizar FM 88.7 o entrar a fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Hoy, en el episodio 245, la liquidación por venta libertaria y el racismo de Estado macrista. Mientras los medios nacionales dedican casi la totalidad de sus horas a la interna del gobierno libertario y a filtraciones de la vida privada del presidente, el gobierno pisa el acelerador y avanza en su afán de entregarle la suma del poder al mercado. El jueves, el Fondo Monetario Internacional admitió que la administración libertaria no cumplió con la meta de acumulación de reservas. Urgido de dólares para pagar una deuda externa que supera los 30.000 millones de dólares hasta las elecciones, el gobierno de Javier Milei dio avances significativos en la venta de empresas estatales y activos estratégicos, incluso más allá de lo previsto en la Ley Bases. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a repasar la avanzada privatizadora de los libertarios, que es una crónica de la entrega de nuevas cuotas de soberanía nacional. El mes pasado, en la Convención de Economía y Finanzas Expo-EFI, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que espera recaudar 2.000 millones de dólares este año con todas las privatizaciones y concesiones. Las nuevas empresas puestas en liquidación son la eléctrica Transener, las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, concesiones de hidroeléctricas, la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística, la empresa de servicios para aeropuertos Intercargo, Tandanor, que es una empresa de reparación y construcción naval, la Casa de la Moneda y Agua y Saneamientos Argentinos, más conocido como AISA. Lo que llama la atención es que el gobierno no usa, como si usaban en el menemismo o la dictadura, la excusa de que las empresas estatales son deficitarias o ineficientes para justificar su venta. Muchas de ellas son superavitarias. Básicamente admiten en público y en los documentos que envían al FMI que el principal objetivo de las privatizaciones es, como decíamos, juntar dólares. Vayamos a las novedades de estos días. La semana pasada el Estado argentino culminó la venta de sus acciones de Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión, por 887 millones de dólares a un consorcio conformado por el grupo Geneia de Jorge Brito y el grupo Edison de los hermanos Patricio y Juan Neus, cercanos a Santiago Caputo y financistas de la Fundación Faro. El año pasado, Transener registró una ganancia récord de 341.000 millones de pesos. Esta semana también hubo novedades en la privatización de Intercargo, que provee servicios de rampa y de transporte de pasajeros en aeropuertos. El gobierno adelantó la fecha límite para recibir propuestas del 10 de junio al 2 de junio. En 2025 la empresa tuvo un superávit operativo cercano a los 30.000 millones de pesos. Y hoy, viernes 22, Luis Caputo anunció que se abrieron los sobres para la licitación de los tramos de la etapa 3 de la Red Federal de Concesiones, que abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. Desde que asumió Milei, los kilómetros de rutas concesionados ya son 9.000. Y los que no están hechos bostas. Sí, totalmente. Justo la semana pasada anduve por allá por Entre Ríos y tremendo cómo están las rutas. Vamos ahora, si les parece, a AISA, que es la que más ha sonado durante estos días en los medios, que es la firma, como saben, que presta el servicio de agua corrientes y cloacas para la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de Gran Buenos Aires, o sea, del AMBA. AISA cubre un área de 3.363 kilómetros cuadrados y 14,9 millones de habitantes, es decir, que es una de las compañías monopólicas más importantes de servicios públicos del país. Provee de agua potable a 11,2 millones de habitantes y provee, digamos, o le ofrece desagües a 9,2 millones de habitantes. O sea, una empresa muy grande. Tiene 3 plantas potabilizadoras, 16 plantas de tratamiento de agua subterránea, 620 pozos de agua potable, 21 plantas depuradoras, 150 estaciones de bombeo cloacal, en fin, un monstruo.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, se paralizaron todas las ampliaciones y mejoras que estaban en obra en esta empresa. Esta semana, además de la seguidilla de anuncios que antes mencionaban, el gobierno nacional lanzó la licitación pública para vender el 90% de las acciones de la empresa y espera recaudar unos 500 millones de dólares en esta venta. Según informan los medios, entre los interesados por estas acciones están Edison Energía, que son precisamente de la familia Neus, ya mencionada antes, los amigos de Caputo, que ya se quedó, como decíamos antes, con parte de Transener. También Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, otro empresario conocido que viene de gobiernos anteriores, de alianzas con gobiernos anteriores. El Grupo Rogio, Filiberti creo que es un fuerte aliado de Manzano. El Grupo Rogio, otra de las familias importantes del poder económico argentino, y las firmas brasileras Sabesp y Río Más Saneamiento. AISA ya se había privatizado en los 90, como seguramente recordarán, y se reestatizó en 2006, luego de que en el año 2000 se detectara en diversos puntos del AMBA contaminación por arsénico en el agua. Bueno, estuvimos hablando con Karina Forcinito, que es investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero además es especialista en recursos hídricos y privatizaciones, y le preguntamos qué significó el periodo en que AISA fue privada. Escuchemos lo que nos dijo. La Argentina tenía un contrato inicial que fue del año 92, que la empresa, el consorcio liderado por la compañía francesa La Suez Lyonneso, donde también estaba Agua de Barcelona y otros grupos económicos internacionales muy importantes, ganó con una oferta inicial que implicaba el mayor descuento sobre la tarifa base y se quedó con la explotación de los activos de uno de los sistemas sanitarios más grandes del mundo, unificado, que era el de Obras Sanitarias de la Nación. Y bueno, y efectivamente incumplió el contrato, a pesar de que estábamos en el periodo de la convertibilidad, donde no hubo inflación casi, es decir, hubo inflación, una inflación de un 60% en todo el periodo de la convertibilidad acumulativa, ¿no? Pero la tarifa subió muy por arriba de eso, subió como un 80%, y además se le incumplió absolutamente el plan de mejoras y de inversiones que estaba acordado, dejando un saldo de una cobertura, un descenso de la cobertura de cloacas, según el INDEC, y un incremento muy por debajo de las metas de la cobertura de agua, del servicio de agua. Además, cuando se produjo la devaluación después de la salida de la convertibilidad, la empresa quedó quebrada financieramente porque toda la inversión que se había realizado, que dejó por fuera el 40% de pérdida de la red troncal que tenía en su momento, porque la red estaba obsoleta, la inversión en el tratamiento de efluentes cloacales, que aumentó irrisoriamente durante el periodo, etcétera. Esa inversión, además, que se hizo, que estuvo muy por debajo de lo planificado, la empresa la fondeó fundamentalmente con deuda. Entonces la deuda afectaba el desenvolvimiento de la empresa, y cuando se produjo la devaluación, la deuda representaba 4 veces la facturación de la empresa. Es decir, estaba quebrada. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner asume, era muy difícil renegociar con esa empresa porque solicitaba todo tipo de privilegios, seguir importando un tipo de cambio 1 a 1 después de la devaluación, etcétera. Era imposible otorgarle esos beneficios, esos privilegios, cuando además se había incumplido el contrato. Y efectivamente terminó haciendo juicio en el CIADI, en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, donde se procesan los diferendos internacionales en materia de inversión extranjera desde que tenemos firmados los tratados bilaterales de inversión durante el menemismo, que continúan estando vigentes, dicho sea de paso. Argentina perdió todos los juicios en el CIADI de las empresas privatizadas que demandaban al Estado por haber modificado la regulación cambiaria, por haber cambiado la ecuación
financiera de la concesión, cuando la empresa había incumplido el plan. Es decir, en suma, fue sumamente negativo el saldo de la privatización. Además de las empresas que nombró Caputo, esta semana ingresó en su etapa final la licitación de la vía navegable troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay. La hidrovía, que se extiende a lo largo de 1.635 kilómetros, es la puerta de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas y la que se calcula una facturación superior a los $300 millones anuales. Hace 25 años que la multinacional belga Jan de Nul es la que se encarga de las tareas de dragado y balizamiento. En sociedad con la argentina Servimagnus, cercana a Luis Caputo, competía con DEME, otra empresa belga apoyada por fondos estadounidenses. Las dos hicieron ofertas económicas casi idénticas, pero Jan de Nul obtuvo una calificación técnica más alta. El gobierno debe decidir en las próximas semanas, pero se espera que a Jan de Nul se le otorgue la concesión. DEME cuestionó públicamente la licitación y afirmó que presentaría una apelación por presuntas irregularidades y falta de transparencia. Además, acusó a Jan de Nul de trabajar con empresas chinas, al punto que este viernes 22 esta empresa se reunió con el embajador estadounidense Peter Lamelas para decir que nada que ver. Según el comunicado de Jan de Nul, a Lamelas también le informaron de la tecnología que usarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Como si esto fuera poco, la diputada exlibertaria Marcela Pagano denunció ante la justicia que el grupo Neus sería un socio oculto también en esta licitación. La denuncia fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, que avaló el proceso. Recordemos que esta es la segunda licitación de la hidrovía en la era Milei. La primera había sucedido en febrero del 95 y fue declarada nula por haber solo un oferente. Le preguntamos a Álvaro Álvarez, director del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, quién gana con la victoria de Jan de Nul, y esto nos dijo. El gran ganador de la licitación es la Bolsa de Comercio de Rosario. La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina de Aceiteros, la Cámara de Puertos Privados, entre otros, han sido siempre instituciones afines a la dragadora belga, ¿no? Que tiene la licitación del dragado y balizamiento del río Paraná desde el año 95. Es decir, desde el proceso privatizador, siempre las tareas operativas las hizo Jan de Nul, en una primera instancia en alianza con la empresa nacional argentina EMEPA, y luego del vencimiento de la licitación y que el gobierno de Alberto Fernández decida de alguna manera un breve periodo, vamos a ponerle comillas a esto, pero de reestatización o de renacionalización, siempre fue Jan de Nul quien estuvo a cargo. Y a las grandes agroexportadoras les sirvió y le vino muy bien, pasando de un calado natural de 32 pies, en ocasiones mucho menos, desde Puerto San Martín hasta el océano, a hoy a estar en 36 pies y garantizar la navegación constante, incluso en contextos de bajante extrema, aumentando el dragado y el impacto ambiental sobre el Paraná. Es decir, a las grandes agroexportadoras nucleadas en la Bolsa de Comercio y en otras agencias empresariales, la licitación de Jan de Nul, el triunfo de Jan de Nul era algo esperado. De hecho, cuando Alberto Fernández decide no renovar la licitación, que había sido renovada de manera automática anteriormente, se pronunciaron en contra de esto. Y recientemente sacaron un comunicado, celebrando, digamos, que se había agilizado el proceso licitatorio, y yo creo que ahora están sin duda festejando el resultado. En medio de eso aparece DEME, que es otra dragadora belga. Ahora, para entender esto hay que entender que el mercado del dragado a nivel mundial está hiperconcentrado. 4 empresas, que son 2 belgas y 2 holandesas, concentran el 80% más o menos de la flota de dragadoras a nivel mundial. Después uno podría ver en el finito de la política doméstica a qué intereses responden cada una de esas 2 dragadoras. Jan de Nul, claramente, como decíamos, a la Bolsa de Comercio de Rosario, hay vínculos directos con Luis Caputo, y por otro lado lo que se dice es que detrás de DEME estarían alineados intereses de la familia Menem. Ahí hay una cuestión geopolítica que es muy importante. El gobierno de Estados Unidos estuvo muy preocupado cuando
el gobierno de Alberto Fernández decidió sacarle la licitación a Jean de Null porque por un miedo a que el control operativo sobre la hidrovía quede en manos chinas, ¿no? Y que Shanghai Trading Company tenga posibilidades de quedarse con las tareas operativas sobre la hidrovía Paraguay-Paraná en un contexto donde COFCO, el gigante del agronegocio chino, empieza a crecer y a ocupar un rol importante en la agroexportación nacional, ¿no? Ahora vamos a abrir un capítulo aparte en este bloque sobre privatizaciones y concesiones para ver qué es lo que está sucediendo en el sector nuclear. Porque el año pasado el gobierno nacional ya había iniciado el proceso para vender el 44% de Nucleoeléctrica Argentina, NASA, la empresa operadora de las 3 centrales nucleares argentinas, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. En aquel momento, el presidente de Nucleoeléctrica era Demian Reidel, físico del Balseiro y ex JP Morgan, que el 9 de febrero de 2026 este año, fue obligado a renunciar en medio de varias acusaciones de corrupción a funcionarios que él había designado. Reidel es cercano al presidente y a Karina Milei tenía en su momento un hombre de confianza como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, Guido Lavalle. Pero ya en diciembre, el Ministerio de Economía creó la Secretaría de Asuntos Nucleares con el objetivo de supervisar y coordinar el sector nuclear. Es decir, creó una estructura por encima de las que Reidel controlaba. Al frente de esa secretaría pusieron a Federico Ramos Napoli, que es una persona cercana a Santiago Caputo. Reidel, en su momento, había propuesto un ambicioso plan nuclear para la Argentina que consistía en fabricar un nuevo tipo de reactor, fundar una ciudad nuclear que llenara la Patagonia de reactores y data centers, convertir al país en un exportador de uranio que pudiera vender en combo el metal, el uranio y los reactores. Pronto supimos que todo esto era humo. Lo único que hay es una iniciativa privada financiada por una familia estadounidense iraní sin experiencia en el sector nuclear, llamada Ansari, que busca construir un nuevo tipo de reactor llamado ACR300, diseñado por argentinos. Y para eso crearon Meitner Energy, una empresa propiedad 60% de los Ansari y 40% de la estatal INVAP. Todo esto fue primicia en su momento de la crisis número 68 que nosotros publicamos en julio del año pasado. Nota de Facundo Iglesias. Exactamente. El ACR300, ese reactor que Reidel quería o quiere construir, es un modelo de reactor modular más pequeño, ¿no? De todas formas, todo esto es en el plano teórico, ¿no? O sea, todo puede ser que no funcione. Ya desde el 2014, esto es importante decir, Argentina estaba construyendo un reactor modular pequeño íntegramente diseñado en el país, el CAREM, un proyecto que, recordemos, Milei desfinanció y también casi paralizó. Entonces, lo único que está sucediendo es que Meitner, aquella empresa de los Ansari, aprovecha los bajísimos salarios en el sector nuclear estatal para llevarse profesionales de primer nivel. De algún modo esto es una privatización encubierta, ¿no? Esta semana también tuvimos algunas noticias. Econojournal publicó que Teófilo Lacroze, expresidente de Shell y Raizen en la Argentina, asumió como CEO de Meitner Energy. Ni el plan nuclear ni Reidel aparecen mencionados en la nota. O sea que la nueva gestión a cargo de Nucleoeléctrica, la CNEA y la Secretaría de Asuntos Nucleares parece venir a llevarse todo por delante, ¿no? Sin siquiera mostrarnos, como lo hacía en su momento, los espejitos de colores, ¿no? Como lo hacía Reidel. Y pareciera que los planes van mucho más allá de la privatización de Nucleoeléctrica. El 13 de mayo, o sea, hace unos pocos días, el Destape publicó que la CNEA aprobó un procedimiento administrativo para, y esto lo cito, el acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas. Desde la Junta Interna de ATE indicaron que el objetivo podría ser la venta del reactor de investigación AR-10 y los yacimientos de uranio. Le preguntamos entonces a Rodolfo Kempf, científico investigador de la CNEA, cuáles son los ambiciosos planes del gobierno con respecto al sector nuclear con esta nueva gestión, y esto fue lo que nos dijo. Con las nuevas autoridades, con
la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares, la Comisión Nacional de Energía Atómica abrió un expediente para la privatización de activos claves del área nuclear. En este caso, con este acceso preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de iniciativas privadas, se pone el foco en la extracción de uranio, en el reactor, en la privatización también de la gestión privada de la producción del reactor de investigación RA10, que se está por culminar, y de la planta de irradiación de alimentos. El avance privatizador se enmarca en el memorándum de entrega de minerales críticos a Estados Unidos, que se firma en agosto del 24 y se ratifica el 4 de febrero de este año por parte del canciller Kirchner. Y entonces la CONEA avanza en poner a disposición todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema nacional, yacimiento, planta, es decir, todos los áreas relevantes del patrimonio público en el área nuclear para la privatización. El centro está en la provisión de minerales críticos. El uranio es un mineral crítico. Al mismo tiempo, en la provincia de Mendoza, el complejo minero Fabril San Rafael, que es el único que tiene Argentina, también ha tenido visitas de empresarios canadienses, estadounidenses, y la empresa Fisherton para poder extraer uranio y poder exportarlo en forma gaseosa. También, que eso sería una novedad que aparece con esta gestión, es decir, exportar uranio en la forma en la cual es el input del proceso de enriquecimiento de uranio que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no termina una central nuclear desde fines de la década del 80 y el parque industrial de combustibles nucleares y investigación y desarrollo se encuentra envejecido, con lo cual esta asociación es clave también para el trumpismo. La forma de privatización de esta iniciativa de expoliarnos de uranio y exportarlo en forma gaseosa se hace en un acuerdo firmado con la empresa Nano Nuclear Energy, y para eso está el objetivo de poder utilizar la nueva planta de uranio en Formosa, una de las plantas que fue paralizada por el gobierno apenas llega. Ahora la idea es ponerla en funcionamiento para exportar, para transformar el uranio, el óxido de uranio en gaseoso y exportarlo a Estados Unidos. Argentina, y en su ley nuclear, aclara que el uranio que tiene nuestro territorio se tiene que utilizar primero para las 3 centrales nucleares en Argentina. Argentina tiene el ciclo de combustible nuclear entre uranio natural como combustible y agua pesada como moderador refrigerante. Esta planta se encuentra abandonada por el gobierno en la provincia de Neuquén, y con esta iniciativa se pasa a asociar el área nuclear al gobierno y a los objetivos de Estados Unidos. Todo esto se mantiene entonces en un esquema de privatizador y de desarticulador del sistema nuclear. Bueno, lo escuchábamos entonces a Rodolfo Kempf, científico investigador de la CONEA, decíamos, contar un poco la venta, ¿no?, la privatización encubierta y no tanto que está habiendo en el sector nuclear, como bien desarrollábamos ahora, y es lo que está pasando en los diferentes espacios, ¿no? Cerremos un poco el bloque, que estuvo bastante cargado de información, haciendo un pequeño resumen de lo que fuimos diciendo, para que quede más o menos fijo, digamos, o fijado, digamos, lo importante. Primero, que decíamos al inicio del bloque, esta sensación de que mientras en los medios, digamos, todos estamos siguiendo de cerca los escándalos y los modales nefastos de los políticos, de los presidentes y demás, y con la sensación, llevando adelante la sensación, no profundizando la sensación de que el gobierno está en una crisis grande, en lo estructural, en el asunto fundamental, digamos, de las estructuras que sostienen al país, digamos, bueno, están avanzando muchísimo con su modelo, ¿no? Con una transformación que es básicamente una entrega de buena parte de los recursos al mercado, por un lado, a los Estados Unidos o al imperio, digamos, por el otro.
Son como los dos grandes elementos. Lo segundo que podríamos decir también es que hay un olor muy grande a los 90, ¿no? Pasa más o menos lo mismo que pasaba en los 90. Una falta de dólares importante debido a la deuda externa y a cambio, o para poder hacer honor a estas deudas, la privatización, que siempre no alcanza, digamos, ¿no? Yo creo que más que, como suele suceder con las deudas, esto siempre decían los que saben, las deudas no se pagan, las deudas son incobrables, sobre todo esta cantidad de deuda. El problema de la deuda es que es una forma de dominación, y en este caso es muy claro. Si uno compara lo que debe Argentina con lo que puede sacar con las privatizaciones, no hay relación. No vamos a poder pagar, ni mucho menos, todo lo que debemos, aunque privaticemos todo lo que hay en el país. Pero bueno, se utiliza precisamente para eso, para quedarse con los recursos principales del país en una disputa geopolítica en la cual claramente Argentina está totalmente subordinada a Estados Unidos. Y por último, uno podría decir en una cuestión más doméstica, bueno, la aparición, como también pasó en los 90, de algunos grupos nacionales que, bueno, funcionan como, uno podría decir, mediación, ¿no? Entre esos grandes capitales internacionales, o esa gobernabilidad global, digamos, geopolítica, acá, como anclaje. En este caso, llama la atención la expansión del grupo Neus, ¿no? Muy cercano a Santiago Caputo, lo cual también da a entender que Santiago Caputo también, más allá de las supuestas disputas internas y su raleamiento, digamos, su marginación del centro del poder, en cuestiones de fondo, como la relación con Estados Unidos y la cuestión de los negocios, parece estar bastante activo y bastante, bueno, con bastante capacidad de decisión. Mencionemos un último tema que no estuvo en el bloque, pero que tiene que ver mucho con esto, para dejarlo solamente ahí para futuros tratamientos, que es la presencia en Argentina todavía, y ya medio que se nos olvida, de el dueño de Palantir, Peter Thiel, el principal empresario tecnopolítico de la actualidad, que está acá entre nosotros y nosotras haciendo de las suyas. Se compró una casa. Se compró una casa, pero además se va a pasar 2 meses, ya debe llevar 1 mes en Argentina sin que sepamos qué está haciendo, claro. Pero sabiendo que algo importante está tramando. Ya salió del horno el número 72 de la revista. Una investigación sobre lo que el narco presta, el enigma de las pandillas centroamericanas, perfil de Alejandra Monteoliva, el líder guevarista de Burkina Faso. Los transas hablan en los testimonios. Ponemos la lupa en Irsa, el urbanista invisible. Probamos helados, artesanales o industriales. Nos preguntamos por qué morimos en Argentina y mucho, mucho más. Elegí la suscripción para acceder a la versión digital ahora y recibir la revista impresa en unos días. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda. El jueves 14 de mayo, poco antes del anochecer, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desplegó un mega operativo policial en los barrios populares porteños, que bautizó con el nombre de Tormenta Negra. El viernes pasado decidimos no hablar en nuestro programa de ese acontecimiento porque se sabía poco y estábamos pasmados por la alevosía de la propaganda macrista. Pero en este segundo bloque de nuestro programa de hoy sí vamos a intentar comprender el significado de aquella racia urbana que no solo consolida la narrativa racista de la ultraderecha, sino que anuncia el endurecimiento punitivo que está por venir. Capaz ustedes esperaban escuchar nuestra versión de las internas palaciegas de los libertarios, pero a veces es mejor sustraerse un poco de la espuma para concentrar la mirada en lo que sucede debajo de la superficie. Bien, comencemos por tratar de entender cómo fue el operativo Tormenta, que como bien decía Flor, tuvo lugar el jueves pasado, el jueves 14 de mayo. El punto de partida, para entender qué fue lo que pasó, es la publicidad oficial, que fue tan mega como el operativo. Es decir, y este es quizás el dato más importante, no solo desplegaron una acción violenta contra un territorio específico, o contra una serie de territorios específicos de la población, sino que la difundieron con saña, como si estuvieran en campaña. El propio jefe de gobierno, Jorge Macri, publicó un tuit el viernes, o sea, el día siguiente, a las 8 de la mañana, con imágenes del operativo, donde se lo ve primero dirigiendo
el operativo desde una sala de máquinas, digamos, con muchas pantallas, y luego ingresando él mismo a una villa rodeado de efectivos. Imágenes del típico populismo punitivo al que nos tiene acostumbrado Patricia Bullrich, pero también Sergio Berni. Ley y orden fue la consigna que enarboló el gobierno porteño para explicar el objetivo. El progreso te lo debo. Ley y orden. Pero ya no, ni siquiera progreso prometen. Claro. Recién este miércoles el Ministerio de Seguridad publicó una noticia, un informe, una reseña, un recuento en su web, en la web oficial, donde ofrecen información sobre el suceso. Se refieren a Tormenta Negra como un mega operativo histórico, le pusieron, también como algo inédito. Dicen que fue simultáneo en todas las villas del distrito, que serían 15, y que participaron más de 1.500 agentes policiales. De hecho, esto fue lo que sucedió, ¿no? O sea, un montón de canas entrando a los diferentes villas miseria o barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, todas al mismo tiempo, todas en el horario prime televisivo. En el título de la noticia, esta a que me refiero, donde cuentan qué pasó, dicen que hubo 27 detenidos, y cito textual, con secuestro de droga, y 5 búnkers fueron cerrados. Lo cual pareciera indicar que el objetivo de la acción pasa por combatir el narcotráfico, ¿no? Este fue como el primer titular, digamos, de cómo vendieron la noticia. Pero es evidente que no se trata de eso, sino de algo más político, de una forma de gobernabilidad que quieren imponer. Si precisamos tiempo para entender lo sucedido es porque había que contrastar la publicidad oficial esta que decía Mario, que comentaba recién, con la reconstrucción que pudiéramos hacer nosotros, hablando con la gente de los propios barrios agredidos y con compañeras de colectivos o instituciones que cuestionan la lógica represiva del Estado. Una primera inconsistencia, que fue bastante evidente, surgió con la cantidad de detenidos anunciada por el gobierno y los que efectivamente tuvieron lugar. El Ministerio de Seguridad de la ciudad dijo que habían sido 27 los apresados, la mayoría de ellos por infracción a la ley de estupefacientes. Desde el Ministerio Público de la Defensa desmintieron ese dato y asegura que fueron 13 los detenidos, es decir, la mitad. Hablamos con Emelina Alonso, titular de la Secretaría contra la Violencia Institucional y directora de asistencia a las personas privadas de su libertad de ese organismo judicial porteño, del Ministerio Público de la Defensa, quien estuvo analizando cada uno de estos 13 casos que comentábamos recién. A partir de esa sistematización y del seguimiento que vienen haciendo de la actuación policial durante los últimos meses, Alonso opina que no se trata tanto de un cambio de lógica en la violencia institucional, porque ya venían teniendo lugar este tipo de operaciones de saturación y de criminalización de sectores específicos de la sociedad. Sin embargo, sí hay novedades que vale la pena registrar. Por eso escuchemos lo que nos dijo Emelina Alonso. Solo se detuvieron a 13 personas en el marco de alguna supuesta flagrancia, o sea, algún supuesto delito en flagrancia. Y lo primero que hay que pensar ahí, porque estas 13 personas estuvieron detenidas a disposición del Poder Judicial de la ciudad, es que la justicia de la ciudad ni siquiera tiene hoy la jurisdicción sobre el total de los delitos del Código Penal. Solo tiene jurisdicción respecto de algunos delitos, entre ellos el narcomenudeo, pero no tiene jurisdicción sobre grandes redes de comercialización de estupefacientes, grandes redes de narcotráfico. Eso corresponde a la justicia federal, y la justicia federal no tuvo ni una sola persona detenida. Y de estas 13 personas detenidas, ni siquiera todos los casos fueron por comercialización de estupefacientes. Muchos fueron por la mera tenencia de estupefacientes, como puede pasar en la Villa 31, en Belgrano o en Caballito. Como cualquier persona que consume estupefacientes, compra estupefacientes en los distintos barrios de la ciudad, incluso en los barrios más ricos. De estas 13 personas, además, 10 quedaron al día siguiente en libertad. Algunas de estas detenciones fueron, como es habitual cuando hay operativos desmedidos de las fuerzas de seguridad, fueron detenidas por atentado y o resistencia a la autoridad, que son figuras que esconden muchas veces detenciones arbitrarias. Y lo nuevo, en todo caso, fue el nivel de espectacularidad que se le dio a esta persecución y esta criminalización que ya existe, desplegando una cantidad de fuerzas de seguridad totalmente
novedosa. Veníamos de operativos de saturación en villas y barrios populares, pero una vez tenía lugar en un barrio, otra vez tenía un lugar en otro de los barrios. No había un operativo en simultáneo con ese despliegue de fuerzas de seguridad y, por supuesto, comunicándolo y viéndolo en los medios de comunicación en el horario más importante de la televisión. Cuando la realidad es que lo que pasó es que este despliegue de las fuerzas de seguridad lo único que generó fue amedrentamiento, miedo en las personas que habitan las villas de la ciudad, en los pibes que estaban jugando al fútbol a última hora del día, en nenas y adolescentes que fueron incluso requisadas por las fuerzas de seguridad de manera totalmente ilegal, de manera vejatoria. En las personas que viven en el barrio y trabajan y tienen ahí sus herramientas de trabajo, que en algunos casos fueron secuestradas. Eso fue lo único real que generó miedo en las personas que habitan en los barrios, porque después, en términos de seguridad y de política criminal, no hubo ningún resultado que fuera eficiente. No se ingresó al barrio en el marco de un objetivo y de una investigación para desmantelar una red de narcotráfico. Bien, tampoco es que el gobierno porteño quiera esconder o tergiversar mucho lo que hace, ¿no? Más bien, digamos, sucede lo contrario, y eso es lo que más descoloca, el desparpajo con el que reivindican el racismo de Estado que están llevando adelante. En su publicidad sobre el operativo, por ejemplo, Jorge Macri decía lo siguiente: y esto es una cita textual: tiene un solo objetivo, proteger el estilo de vida de la ciudad de Buenos Aires. El que venga de afuera a molestar a los porteños, que sepa que lo vamos a meter en cana, y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país. Además de los extranjeros, también mencionó otro peligro externo. Decía lo siguiente: nosotros vamos a proteger esta ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros. Como él mismo. Claro. Como yo. El comunicado del Ministerio de Seguridad decía también lo siguiente, y esto es textual: con una estrategia que marca un antes y un después en la manera de abordar la seguridad, la ciudad avanza con el ordenamiento del espacio público, ¿no? Uh-huh. Ley y orden, ¿no? Era... Esta idea de ordenar el espacio público, de imponer un orden contra el caos popular, es el corazón del proyecto de ultraderecha, que encuentra apoyo incluso dentro de los propios barrios populares. Estuvimos hablando con el padre Toto de la Villa 2124 y él nos explicó un poco la lógica perversa que instala el Estado. Por un lado, no ofrece servicios ni integración a los barrios pobres de la ciudad, ni siquiera seguridad. Hace poco, de hecho, retiraron de algunas villas las fuerzas de seguridad que se habían instalado hace años. Las fuerzas federales. Ah, ok. Y ese retiro no fue reemplazado por una buena presencia de la policía de la ciudad. Y lo que hacen ahora, entonces, es estigmatizar a esos territorios a través de estas razias que son ineficaces, pero espectaculares. En el sentido de, bueno, obviamente espectáculo, ¿no? Eso genera que el vecino que mira los medios, una parte, acuerde con el operativo porque creen que, bueno, hay algo que hacer. Pero quienes participan de las lógicas comunitarias y colectivas se sienten, por supuesto, agredidos. Sobre esta paradójica y tétrica eficacia le preguntamos a Pablo Fernández Rojas, asiduo colaborador de la revista Crisis, que vive en la Villa 1114, el Bajo Flores, qué opinaba y qué nos podía decir, y nos envió el siguiente audio. Por lo menos en la 1114, en Bajo Flores, lo que más me llamó la atención fue la presencia de topadoras que te recuerdan, ¿no?, a las épocas de la dictadura en las cuales entraban las topadoras a tirar casas. En este caso, las topadoras que entraron para tirar los negocios ubicados sobre la avenida principal que cruza la villa, la avenida Riestra. Llama la atención porque la imagen sigue siendo igual de violenta, pero hacia qué apuntan las topadoras me parece un detalle importante. Es como distinguir que lo que antes era un deseo de eliminación de lo habitable, ahora es un deseo de regulación
sobre la fuente laboral, económica y capital de las personas que viven ahí. Y en última instancia, pensándolo como ya profundamente y hacia nosotros entendido como aquellos que se preocupan por esta clase de cosas, creo que me parece interesante y de nuevo eficaz lo operativo y todo lo que está haciendo con los controles migratorios, con los controles sobre los diferentes guetos, que no son solamente villas, sino también, ¿no? Avenida Avellaneda Comercial o Liniers como fuente del núcleo económico, igual que Avellaneda de la colectividad boliviana en este caso. Creo que lo que hace y responde Jorge Macri es una pregunta que nosotros olvidamos y ya no planteamos, que es la discusión sobre las urbanizaciones, la tierra y el acceso a la vivienda de todos estos guetos. Creo que durante mucho tiempo se convirtió solamente en retórica o teoría y no se dispuso una discusión seria sobre esto, una charla seria sobre lo que sucede en cuanto a lo habitacional en los guetos, no digo en la ciudad. Y las respuestas eran de algún modo insatisfactorias. La respuesta hacia el problema de la urbanización de las villas eran la concreción de guetos aún más cerrados, ¿no? Eran esta serie de urbanizaciones de departamentos colectivos y un amontonamiento de cuerpos, almacenamientos de cuerpos, todos hacinados. Yo vivo en uno de ellos, de hecho, que suprimen mucho de lo que uno puede pensar, te suprime demasiada imaginación. Creo que la respuesta general a este problema, desde nuestro lado, no fue satisfactoria. Y lo que hace Jorge Macri es, desde un lado macabro, atroz, doloroso, cruel, es decir, de que ellos piensan hacerse cargo sobre la regulación de la tierra de esta ciudad de esta forma. Bien, lo escuchábamos a Pablo Fernández Roja, Pablito, para los amigos, pensando un poco lo que significó, ¿no? Este operativo Tormenta Negra en su barrio en particular, pero bueno, la verdad que la singularidad que tuvo, la novedad fue que fue una especie de operativo combinado, imágenes dictatoriales, ¿no? O sea, la fuerza de seguridad entrando a territorios con una cosa de conquista muy fuerte, estigmatizando, o sea, señalando claramente a una especie de enemigo, con lo que venimos diciendo, ¿no? Pero en este caso llamó la atención la gramática bélica, ¿no? Estamos frente a una gramática bélica y frente al cálculo de que la gramática bélica puede generar consenso y puede generar quizás beneficios electorales, ¿no? En el futuro. O sea, de hecho se vivió como una especie de lanzamiento de campaña a la reelección por parte de Jorge Macri. Pero también Pablito mencionaba algo que me parece bastante clave y que responde un poco a la pregunta también de por qué fue tan pasiva la reacción en los barrios, ¿no? Recién comentábamos, mientras escuchábamos, que hubo algunos videos que circularon donde había gente que le decía cosas a la policía, como es que le decían vayan a los country, ¿no? Que ahí iban a estar los narcos. Sí. Sin embargo, la reacción no fue, no hubo una resistencia, digamos. De hecho, nos contaban que ahí mismo en el Bajo Flores, que fue uno de los lugares principales, en donde hay una economía popular tan potente, y una de ellas precisamente era todos los locales gastronómicos que estaban en la entrada de la villa y que fueron removidos, ¿no? O sea, más allá de los narcos, lo que hicieron la policía fue, como decía también Emelina, cerrar un montón de comercios, ¿no? Por supuestas irregularidades, y en el caso del Bajo Flores sacaron todo. Y la gente que vivía esa violencia, digamos, no reaccionaba. O sea, como que no había como una fuerza de defensa de algo, y que me parece que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con lo que dice Pablito, que de alguna manera la respuesta progresista, podríamos decir, a esta cuestión de los barrios populares
y de los guetos, como le llama él, no fue satisfactoria. Entonces, no hay mucho que defender por parte de la gente, digamos. Eso podría ser un primer elemento. Y el otro, creo yo, es lo que venimos diciendo también y venimos pensando, que es que frente a la gramática bélica, la respuesta democrática puramente no tiene eficacia. Claro, es corta. No tiene eficacia. No tenemos armas para enfrentar a la gramática bélica. Entonces, tanto las organizaciones sociales, populares que están en los barrios, incluyendo la iglesia, como esa especie de reserva democrática que uno podría decir que es la ciudad, ¿no? Diciendo esto no es posible, bueno, no se activa. Y esto pasa casi sin respuesta, ¿no? Y por lo tanto, tiene eficacia. E incluso, para mucha ciudadanía está bien visto que esto suceda. No hay una reacción a la altura del tipo de agresión que se está viviendo. Es también, entonces, una pregunta para nosotros. Por nuestra propia debilidad, nosotros, particularmente desde el mapa de la policía, nos hacemos esta pregunta. El mapa de la policía, como saben, es una herramienta que construimos en los últimos años para precisamente hacer frente a la violencia policial, ¿no? Pero la verdad es que nos hemos especializado y hemos logrado una eficacia importante cuando se trata de la protesta social, por ejemplo, en el Congreso, claro. Ante atropellos como estos, el mapa de la policía no reaccionó con la misma velocidad que reaccionó frente a... Bueno, son cosas que estamos discutiendo desde la revista, como participamos también del mapa de la policía. Ha surgido esta pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para esa habilidad, esa capacidad, esos saberes, esa energía, esa inteligencia que hemos puesto en juego cuando se trata de la represión a la protesta, que ahora se despliegue, se derrame, uno podría decir, sobre los territorios, ¿no? Y también pueda responder o afrontar a este tipo de violencia policial sobre quizás los barrios más pobres. Son las preguntas que tenemos que hacernos sin eludirlas y que la verdad que son urgentes. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Mario Santucho, Flor Badaraco y Alejandro De Masi. En la producción estuvieron Juan Pablo Hudson, Nico Perrupato, Facundo Iglesia y Melissa Rabanales. La ilustración es de Nicolás Daniluk y la edición sonora de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Si te quedaste con ganas de más, en nuestro canal de Spotify puedes encontrar La Tangente, una reflexión filosa sobre temas públicos que nos resultan indispensables. Y también Crisis Internacional, nuestro segmento de geopolítica con Viole Weber. Acordate también que ya podés tener la Crisis 72 en tus manos. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda.